Mi nombre es Verano. Tengo 32 años. Y hay una escena que nunca abandonará mi memoria, el día que mi marido millonario me destruyó en el tribunal. Su abogado blandió documentos como si fueran evidencia de un delito, alegando que mi supuesta infertilidad violaba las disposiciones de nuestro acuerdo prenupcial. Frente a desconocidos, a jueces, a miradas curiosas, me llamó estéril. Repitió con calculada frialdad, infértil. Me acusó descaradamente de haberlo engañado, de haberlo atrapado en un matrimonio sin herederos. Esta es mi historia. Y les pido que escuchen el final, porque necesitamos hablar sobre lo que sucede cuando un cuento de hadas se convierte en una pesadilla. 3 años antes, mi vida se cruzó con la de un maestro manipulador. Yo era planificador de eventos en un hotel boutique en Manhattan cuando Christian Morrison parecía salido de la portada de una revista. 6 pies y 8 pulgadas de elegancia, mechones plateados en las sienes, ojos azul hielo y una sonrisa que estoy seguro cuesta más que mi salario anual. Vino a planificar la gala anual de su empresa. Y a mí, ingenuo, me asignaron atender todos sus caprichos. Tiene que ser perfecto, dijo, inclinándose hacia adelante con esa mirada penetrante. El dinero no es un problema. La primera de muchas promesas vacías. Al cabo de una semana, mi pequeño apartamento se llenó de ramos. Me llevaba a restaurantes donde los camareros lo trataban como a la realeza y el vino costaba más que el alquiler. Cuando se arrodilló en su terraza con vistas a Central Park y me puso en el dedo un anillo con el que se podía comprar una isla, pensé que había ganado en la vida. Nuestra boda fue como sacada de un sueño, vestido de alta costura, planificador de celebridades, invitados de la lista de Forbes. Su madre, Elena, llegó de California cubierta de diamantes que pondrían celosa a Tiffany. Su socio, Marcus, brindó por él como el máximo ejemplo de lealtad y éxito. Yo, ciega de felicidad, me sentía como una cenicienta moderna. Hasta que se da cuenta de que los cuentos de hadas no cuentan lo que sucede cuando la magia termina y el príncipe revela su verdadero rostro. La primera señal de advertencia llegó durante nuestra luna de miel en la Toscana. La villa daba a interminables viñedos y yo, radiante, me atreví a soñar en voz alta, Christian, ¿y si intentáramos tener un bebé cuando volviéramos? Su café se congeló en el aire. La sonrisa, antes cálida, se convirtió en una máscara frágil, como si le hubiera sugerido un pecado. «¡Qué idea tan maravillosa, amor!», respondió en voz muy baja. «Pero disfrutémoslo solo nosotros dos por ahora». Parecía razonable. Hasta que el por ahora se convirtió en años. Su versión de disfrutar de su matrimonio significaba jornadas de 16 horas en la oficina mientras yo, sola, decoraba nuestro ático y organizaba cenas para sus contactos. Cada vez que mencionaba a los niños, inventaba una nueva excusa: la empresa en expansión, el mercado inestable, el viaje soñado, París, Tokio, cualquier lugar que sirviera de cortina de humo. Durante estas escapadas volvió a ser el hombre del que me enamoré. Me tomó la mano en el Louvre, me besó al atardecer en el puente de Brooklyn, llenó Instagram con fotos filtradas con leyendas sobre su esposa perfecta. Los seguidores babearon, almohadilla Casal de Inveja, almohadilla Naobe Bebe. Si tan solo supieran cómo era detrás de escena, donde me trataban como un objeto de lujo, me admiraban, pero nunca me tocaban. En casa, la farsa se vino abajo. Christian se encerraba en su oficina o pasaba horas en el gimnasio. Nuestra habitación se convirtió en un museo, hermosa, silenciosa, intocable. Cuando traté de acercarme recordó un correo electrónico urgente porque, aparentemente, el mundo se derrumbaría si se tomara 5 minutos para mirarme a los ojos. Me convencí, los hombres exitosos están ocupados. Los imperios exigen sacrificios. Pero noche tras noche, de espaldas, lo sabía, nada de esta relación era normal. De nada. Mi mejor amiga, Rachel, enfermera y la única lo suficientemente valiente como para enfrentarme, lo vio todo claramente. Summer, estás agotada, dijo analizándome como si fuera un historial médico durante el brunch. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Hablamos todo el tiempo, respondí automáticamente. Incluso yo escuché el vacío en mi voz. Sí, intercambiamos palabras. ¿Pero el diálogo? ¿Acerca de? ¿Tu negocio? ¿Mis listas de invitados? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo estaba? Abrí la boca y nada. Porque ella tenía razón. No podía recordarlo.
Christian había perfeccionado el arte de la conversación vacía, preguntas distraídas mientras revisaba su teléfono celular, elogios performativos para las redes sociales y un trato de pura indiferencia cuando se apagaban las cámaras. El detonante llegó en nuestro segundo aniversario de boda. Lo planeé todo, tu restaurante favorito, el mismo vino que tomamos la noche de bodas, lencería que cuesta el equivalente a un préstamo de auto. Quería volver a sentirme cerca de él, rescatar lo que nos había unido. Christian llegó con 3 horas de retraso y se aflojó la corbata con practicada indiferencia. Lo siento, amor, dijo sin siquiera mirarme. Marcus y yo estábamos analizando las proyecciones para el trimestre. Ya sabes cómo pasa el tiempo cuando se habla de estrategias de crecimiento. Me quedé allí inmóvil con el vestido pegado al cuerpo, el maquillaje impecable y la esperanza agonizando en silencio. Christian, murmuré. Hoy es nuestro aniversario. Por un segundo sus ojos se abrieron como platos, como un animal acorralado, antes de recuperarse con esa sonrisa practicada. Por supuesto que lo es. Qué descuidado de mi parte. Voy a darme una ducha rápida y pediremos algo de ese restaurante tailandés que te gusta. Entrega. En nuestro aniversario. Mientras yo, vestida para seducir, me di cuenta de que era el chiste más caro del pueblo. Fue esa noche, mientras se bañaba, como si el agua caliente pudiera lavar años, que algo en mí se rompió. Tomé tu celular. Sabía que estaba mal, pero la desesperación no sigue reglas. Ahogándome, necesitaba aire. Sus mensajes eran terriblemente comunes, hilos de trabajo con Marcus, logística con el asistente. Nada escandaloso, ni secretos, ni traición manifiesta. Solo una vida digital tan estéril como nuestro matrimonio. Aún así, algo en los intercambios con Marcus me molestó. Demasiada familiaridad, demasiada complicidad. Chistes internos, una armonía que hacía tiempo que había desaparecido entre nosotros. Fue como leer una conversación entre dos personas a las que les gustaba estar juntas, un concepto que para mí ya no existía. ¿Ya conoces ese dicho sobre la curiosidad? ¿Por qué diablos se casó conmigo? La respuesta fue como un golpe tan obvio que dolió, yo era la cortina de humo perfecta. El complemento impecable para la vida que quería diseñar. Un matrimonio falso, una esposa decorativa, una relación que nunca amenazaría lo que realmente importaba. Yo era su coartada social, la prueba de que era normal, de que seguía el guión esperado. Mientras tanto, Marcus era la verdad que guardaba detrás de escena, el amor que nunca necesitaría justificar. ¿Y yo? Yo era el idiota que había creído cada palabra. Regresé a la habitación con la misma sonrisa plasmada en mi rostro, pero todo había cambiado. Cada una de sus risas sonaba como un cuchillo afilado. Cada toque, cada mirada, cada secreto compartido entre ellos era una confirmación de lo que ya sabía, nunca fui parte de esta trama. Era una actriz secundaria en una obra que habían estado escribiendo durante años, sin siquiera darme el guión completo. Esa noche, mientras los invitados se despedían y Christian se despedía de Marcus con uno de esos apretones de manos que duraban demasiado, yo observé. No enojado, eso sería fácil. Pero con una frialdad que me asustó. Porque por primera vez, ya no sentí dolor. Me sentí estratégico. Christian se acercó y me rodeó la cintura con un brazo con la familiaridad de un hombre que cree que todavía tiene derechos sobre mí. «Estás callada», comentó como si eso fuera un problema. Cansado, respondí apoyando mi cabeza en su hombro, fingiendo tener el mismo cariño de siempre. «Pero hablaremos mañana. Hay algo que necesito decirte». Sus ojos brillaron con una curiosidad que no había visto en años. ¿En serio? ¿Qué es? Sonreí, dulce, casi tierna. Nada que no pueda esperar. Y mientras se alejaba, distraído por la promesa de una revelación que nunca llegaría, lo supe, la venganza no sería ruidosa. No habría gritos, ni portazos, ni escenas de celos baratas. Estaría en silencio. Metódico. Y cuando Christian finalmente entendiera el juego, sería demasiado tarde para cambiar las reglas. Porque al fin y al cabo, él me enseñó muy bien a jugar. Y estaba a punto de demostrar que el alumno había superado al maestro. El matrimonio había sido una farsa desde el principio, y la respuesta estaba ahí, escondida en ese sobre Manila,
la vasectomía que nunca mencionó, el acuerdo prenupcial que firmé sin pestañear, eclipsado por el brillo del dinero y el encanto, la promesa de una familia que nunca existiría. Todo meticulosamente planificado. Christian no se casó conmigo por amor. Me eligió como cortina de humo, la esposa perfecta para presumir en cenas y eventos mientras su vida real se desarrollaba detrás de escena, entrelazada con la de Marcus. Y cuando nuestro matrimonio estéril se derrumbara, la narrativa ya estaría lista: el marido traicionado por la biología, la esposa infértil, el imperio protegido por cláusulas que yo mismo, sin saberlo, contribuí a construir. Fue, en cierto modo, una obra maestra de manipulación. Frío. Calculado. Casi admirable si no hubiera sido forjado para destruirme. Casi. Esa palabra pesaba en su pecho como plomo. Pero ya no estaba dispuesto a ser víctima del guión de otra persona. Comencé a buscar la verdad, no por intuición ni por paranoia, sino con la precisión de alguien que sabe que su supervivencia depende de ello. Y dejé de jugar al detective aficionado. Contraté a un profesional. Su nombre era Sarah Chen, una investigadora privada con años de experiencia desenterrando las sombras más oscuras de los matrimonios. Su reputación hablaba por sí sola, había visto todas las formas de traición que la ciudad tenía para ofrecer. Lo pagué en silencio con dinero de una cuenta que Christian no conocía, una modesta herencia de mi abuela, quien sin querer me había dado la única arma que no podía controlar. Nuestra primera cita fue en una cafetería discreta en Queens, lo suficientemente lejos de Manhattan como para que ni Christian ni Marcus aparecieran al azar. Sarah tenía unos 40 años, era afilada como una espada y tenía una mirada que había visto demasiado como para sorprenderse. Llevaba esa tranquilidad de alguien que sabe que el mundo es peor de lo que la mayoría de la gente imagina, y eso lo envidiaba. Necesito saber si mi marido me engañó, dijo suavemente con los dedos alrededor de un café que hacía tiempo que se había enfriado. Ella me estudió por encima de su taza, sus ojos calculadores. La mayoría de las mujeres acuden a mí cuando el instinto les dice que algo anda mal. ¿Qué dice el tuyo? Que todo mi matrimonio fue un acto. La respuesta salió con firmeza, sin dudarlo. Y me niego a seguir haciendo el papel de público. Sarah asintió lentamente, de esa manera que proviene de la experiencia, no de la lástima. Fue a la vez reconfortante y devastador, porque confirmó lo que ya sabía: mi historia no era original. Pero esta vez no dejaría que terminara como las demás. Dame 3 semanas, dijo. Si hay algo, lo encontraré. Esos 21 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba junto a Christian, sonreía, servía café, mantenía la fachada de la esposa perfecta mientras reunía en secreto las pruebas que me harían libre. El hecho de que no notara nada, ni un temblor en su voz, ni una mirada larga, hablaba más fuerte que cualquier confesión. Era la prueba de que para él yo nunca fui una persona, sino solo una pieza decorativa, un complemento impecable para componer la imagen que quería proyectar. Hasta que una noche escuché la voz de Marcus procedente de la sala de estar. Ha estado actuando extraño últimamente, ¿no crees? No sabía que yo estaba parada justo dentro de la puerta, conteniendo la respiración. Y mi querido marido, el hombre que había jurado amarme delante de decenas de testigos, se rió con desdén. Debe ser hormonal. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. Ese fue su diagnóstico tras 3 años de matrimonio. No te preocupes. No curiosidad. Solo desdén, como si mis sentimientos fueran una tormenta pasajera que él pudiera esperar pasar. Quería entrar y mostrar exactamente cuán hormonal podía ser. Pero me contuve. Después de todo, la paciencia estaba a punto de convertirse en mi arma más afilada. Entonces, un martes por la mañana, mientras Christian supuestamente estaba haciendo ejercicio con Marcus, esa rutina sagrada que ahora parecía la tapadera perfecta, Sarah llamó. Tenemos que hablar, dijo. Tengo lo que pediste. Cuando nos conocimos, deslizó una carpeta sobre la mesa. Las fotos del interior eran como puñaladas. Y sin embargo había algo casi liberador en verlos, Christian y Marcus saliendo de un hotel del Midtown, que no era exactamente el lugar ideal para reuniones de negocios, a menos que el trato involucrara sábanas de seda. Otra imagen los mostraba en un pequeño restaurante del centro con las manos entrelazadas sobre la mesa, el rostro relajado, desarmado. La verdad estaba ahí impresa en papel brillante: Christian Morrison, mi esposo, y Marcus, su socio comercial,
lucían exactamente como siempre y nunca se atrevieron a admitirlo. Una de las fotos los mostraba besándose, no un beso amistoso, sino un beso largo e íntimo afuera del edificio de Marcus, poco después de la medianoche, la misma noche que Christian había jurado que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunté con los ojos fijos en la evidencia extendida sobre la mesa como una cruel baraja de cartas. Sara no dudó. Por lo que he podido averiguar desde la universidad. Quizás antes. Son cautelosos pero predecibles. Reservas de hotel a nombre de Marcus. Cenas para dos, siempre en lugares donde nadie los reconocería. Ella hizo una pausa. Su marido lleva mucho tiempo con esta doble vida. Divertido. No sentí la furia que esperaba. Solo una calma helada, como si el mundo finalmente hubiera encajado en su lugar, y el panorama completo era incluso más oscuro de lo que había imaginado. Christian no solo me había traicionado. Había construido todo un matrimonio para proteger su secreto. La vasectomía, los suspiros de compasión cuando hablaba de niños, el acuerdo prenupcial cuidadosamente redactado. Todo era parte de la arquitectura de la mentira. Una ilusión perfecta diseñada para dejarme sin herederos, humillado y con las manos vacías cuando todo se desmoronara. Pero cometió un error. Me subestimaste. Quiero divorciarme, le dije un jueves por la noche, parado en la puerta de su oficina mientras analizaba las cifras trimestrales. Había ensayado esas palabras en su cabeza durante semanas. Pero cuando salieron, eran más firmes de lo que jamás había imaginado. Christian ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil. ¿Por qué me levantaría? Para él, yo era solo un accesorio, no una persona. No seas dramática, Summer, dijo secamente. Lo que sea que te moleste, podemos hablar de ello como adultos. No hay nada más que hablar, respondí. Terminó. Quiero irme. Eso le hizo detenerse. Finalmente levantó la vista y, detrás de la máscara de compostura, vi un brillo de cálculo, la misma expresión que probablemente usaba en negociaciones de alto riesgo. Su voz era suave, ensayada, persuasiva. No tomemos decisiones precipitadas. El matrimonio requiere trabajo. Ambos debemos esforzarnos más. La risa que se me escapó fue aguda, amarga. ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste, Christian? ¿O me habló de algo real? ¿Cuándo fue la última vez que fui tu esposa y no solo un accesorio de diseñador para fotografías corporativas? Se puso de pie lentamente caminando alrededor de la mesa con esa postura que siempre lo hacía parecer invencible. Pero por primera vez noté la vacilación en sus pasos. El miedo. Y que cada palabra sobre mi infertilidad era una cortina de humo para encubrir su propia traición. No fui yo quien rompió nuestro acuerdo, cariño. Fuiste tú. El juez bajó los papeles, presionando con los dedos los bordes como tratando de contener la ola de indignación que desbordó su mirada. Toda la habitación pareció contener la respiración. Incluso los periodistas sedientos de sangre se quedaron quietos, con bolígrafos sobre sus libretas. Señor Morrison, la voz del juez era un veredicto en sí misma, baja y con un peso que ni siquiera los abogados de Christian podían levantar. A menos que tenga una explicación muy convincente para estos documentos, le sugiero que prepare a su cliente para las consecuencias. Christian no respondió. No porque no tuviera palabras, siempre las tuvo, afiladas como espadas, calculadas para cortar y dominar. Pero esta vez fracasaron. Su silencio fue el de un hombre que por primera vez en su vida, vio abrirse el suelo bajo sus pies. Marcus, por su parte, parecía haber sido vaciado desde dentro, un muñeco de trapo abandonado en el banquillo. No aparté la mirada. Ahora no. No cuando el mundo finalmente vio lo que había soportado durante años, el hombre que juró amarme mientras me dejaba por otro, que me culpaba por no darle hijos mientras ocultaba la prueba de que nunca los había querido. ¿Quién convirtió mi amor en prisión y mi dolor en moneda de cambio? Jennifer puso su mano en mi brazo, un discreto gesto de apoyo, pero no lo necesitaba. Estaba más allá de la necesidad de ser salvo. Yo era la tormenta ahora. Su señoría, prosiguió, su voz cortando el aire como una espada, además del fraude emocional y financiero, está la cuestión del fraude. Mi cliente fue engañado para que firmara un acuerdo prenupcial bajo premisas falsas.
Morrison omitió información crucial sobre su capacidad, o incapacidad, para cumplir los términos que él mismo estableció. Esto invalida el documento. Un murmullo recorrió la habitación. Los abogados de Christian intercambiaron miradas desesperadas, hojeando carpetas como si la respuesta pudiera estar escondida entre cláusulas que ellos mismos habían escrito. Pero no había salida. Esta vez no. El juez asintió, lenta y deliberadamente. Creo que tenemos material suficiente para una audiencia para anular el acuerdo prenupcial. Su mirada se volvió hacia Christian, fría e implacable. Y dado el carácter de las pruebas, me inclino por conceder a la señora Morrison una indemnización significativa por el daño causado. Christian finalmente se movió. Su rostro era una máscara de cera, sus labios apretados formando una línea blanca. Por un segundo nuestras miradas se encontraron y vi algo allí que nunca antes había visto, miedo. No de mí, no exactamente. Sino del colapso de todo lo que había construido sobre mentiras. No quedará así, murmuró, tan bajo que solo yo lo escuché. Sonrisa. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien finalmente sujeta el cuchillo por el mango. Eso es todo, Christian. Y por primera vez en años, cada sílaba que salió de mi boca era una verdad pura e innegable. Ya está. Señora Morrison, corrigió el mayor de ellos, su tono lleno de forzada deferencia que sonaba como arena entre los dientes. La palabra dama nunca había tenido tanto peso en aquellos pasillos de mármol y ego. Nuestra preocupación inmediata es la estabilidad del fondo. Los clientes están nerviosos. Nervioso. Qué eufemismo más delicado para referirse a aterrorizado. Deja de correr hacia los abogados antes de que el siguiente titular los arrastre al barro junto con Christian y Marcus. Entiendo, respondí cruzando las manos sobre la mesa de caoba que ya había escuchado más mentiras que verdades. Y mi preocupación es que esta junta parece más interesada en salvar su propio pellejo que la empresa. Silencio. Uno de esos silencios que cortan como una espada, donde cada respiración es un riesgo calculado. El hombre a mi izquierda, uno de esos ejecutivos que vestían trajes como armaduras y sonrisas como escudos, se aclaró la garganta. Con todo respeto, usted no tiene experiencia en gestión de activos. No. No lo hubo. Pero tuve 3 años de lecciones privadas sobre cómo un hombre destruye todo lo que toca, y eso, en ese momento, valía más que cualquier MBA. Es cierto, estuve de acuerdo, inclinando la cabeza como si considerara el punto. Pero tengo algo que perdiste hace mucho tiempo, nada que perder. Golpeé suavemente la tableta frente a mí, donde los números sangraban en rojo. Christian y Marcus construyeron esto con avaricia y mentiras. Reconstruiré con transparencia. Y si no te gusta, sonríe lenta y deliberadamente, esa es la puerta. Nadie se movió. ¿Por qué lo sabían? Sabían que sin mí no había fondo. No había clientes. No había nada más que un nombre empañado y una oficina que apestaba a desesperación. Muy bien, cedió el director mayor, tamborileando los dedos contra el maletín de cuero. ¿Qué propones? Ahí estaba. La primera grieta en la pared. Primero comencé deslizando una sábana por el centro de la mesa, cortamos lazos con Deoca Capital. Marcus ya no toca nada que tenga nuestro nombre. Un murmullo recorrió la habitación. En segundo lugar, abrimos los libros. Completamente. Auditoría independiente e informes públicos, todo. Los clientes ya no confían en los secretos, se basan en pruebas. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Y tercero, aquí, dejé que mi mirada recorriera cada uno de ellos, fría y precisa como un bisturí, aprenderás a trabajar conmigo, no contra mí. El hombre del traje caro abrió la boca, pero la cerró antes de que pudieran surgir objeciones. Porque vio lo que otros empezaban a ver, yo no era la esposa engañada. Yo no fui la víctima. Era la comadreja suelta en el gallinero. Y por primera vez en mi vida, era yo quien tenía las llaves del gallinero. Por primera vez en años, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No junto a un hombre que me subestimó, sino a cargo de mi propio destino. Agradecemos su entusiasmo, dijo uno de los miembros de la junta directiva, con ese tono cauteloso y paternalista que solo dominan los ejecutivos bien formados.
Pero dirigir una empresa de servicios de inversión requiere conocimientos especializados, una experiencia que... Tienes toda la razón, respondí con una sonrisa tan aguda que casi hizo sangrar el aire. Por eso estoy trayendo consultores y asesores de primer nivel para la transición. Mis dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa, marcando el ritmo de mi siguiente frase. Pero que quede claro, no me voy a marchar. Esta empresa es mía ahora. Reconstruir Morrison Investment Group, o más bien, lo que quedaba de él, fue como realizar una cirugía de emergencia a un paciente que sangraba sobre la mesa. Cada día traía una nueva crisis. Los clientes amenazaban con quitarles las facturas, los empleados cuchicheaban sobre despidos, los competidores daban vueltas en círculos como buitres, dispuestos a devorar las sobras. Pero yo tenía algo que Christian nunca tuvo. Dominaba las hojas de cálculo y las proyecciones de mercado. Dominé a la gente. Años de organizar eventos, manejar egos y descifrar lo que no se decía me enseñaron a leer entre líneas, evaluar intenciones y comprender lo que la gente realmente quería, no solo lo que decían. Estos instintos alguna vez infravalorados han demostrado ser invaluables en los negocios. Mi primer paso fue simbólico pero esencial, cambiar la marca. Morrison Investment Group ha dejado de existir. En su lugar llegó Meridian Capital Partners, un nombre limpio para una nueva era, libre de la mancha del escándalo y la traición. Contraté un equipo de gestión de crisis de primer nivel, una agencia de marketing inteligente y, sobre todo, recluté a un director ejecutivo capaz de reconstruir la confianza que Christian había destruido. Rebecca Torres. Rebecca era todo lo que yo no debería ser, una ejecutiva financiera con 15 años de experiencia salvando empresas al borde del colapso. Se había ganado su espacio en un campo dominado por hombres que sistemáticamente la subestimaban. Cuando nos conocimos, ella me miró al otro lado de la mesa de conferencias, con los brazos cruzados, evaluando. ¿Por qué a mí?, preguntó directamente. Porque sabes lo que es entrar en una habitación llena de hombres que creen que no perteneces allí, respondí sin rodeos. Y porque, cuando estudié tu trayectoria, me di cuenta de que eres exactamente el tipo de líder que Christian nunca habría elegido, una sonrisa lenta y cómplice se formó en sus labios. Entonces construyamos algo que nos sobrevivirá a ambos, dijo. Y así nació Meridian Capital Partners. No del deseo de poder o de la codicia, sino de las cenizas de la traición, reconstruidas por mujeres que durante demasiado tiempo fueron subestimadas. ¿Quiere demostrar que la empresa puede sobrevivir sin él?, Rebecca me preguntó una vez. No, corrígeme. Quiero demostrar que puedes prosperar mejor sin él, Los primeros 6 meses pusieron a prueba cada gramo de esa convicción. Perdimos casi el 40% de nuestros clientes, tuvimos que recortar un tercio de nuestro equipo y enfrentamos turbulencias financieras que podrían hacer sudar incluso a los analistas más experimentados. Había noches en las que miraba hojas de cálculo y me preguntaba, en silencio, si Christian tenía razón, si me había sobreestimado, si estaba más allá de mi límite. Pero poco a poco la marea empezó a cambiar. Empezaron a aparecer nuevos clientes. Inversores audaces atraídos no solo por los números, sino también por la historia, una empresa renacida de las cenizas, reconstruida sobre la base de la honestidad y la responsabilidad. Aceptamos eso. Nos posicionamos como un faro de transparencia y ética, liderados por mujeres que conocen de primera mano el coste de mentir. No fue solo marketing. Era la verdad. Y la gente respondió. Meridian Capital Partners empezó a despegar. 8 meses después de finalizar el divorcio, Marcus llamó. De alguna manera logró pasar la recepción y me alcanzó en una de esas noches en las que la oficina estaba vacía excepto por el zumbido de las luces de la ciudad y el peso de los informes trimestrales sobre mi escritorio. Verano comenzó con la voz llena de arrepentimiento. Quería disculparme. Nunca fue mi intención que todo esto te lastimara, Dejé el bolígrafo sobre la mesa y me recliné en mi silla, el cansancio y la claridad me invadieron en dosis iguales. Pero sabías que saldría lastimada, respondí con calma. Sabía que Christian se casó conmigo bajo premisas falsas. Sabía sobre la vasectomía. Sabía que planeaba convertirme en el chivo expiatorio cuando todo se desmoronara. Un descanso. Y aún así fuiste cómplice, El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado, lleno de culpabilidad tácita.
Marcus no discutió. No se defendió. Ese silencio fue respuesta suficiente. Lo amo asterisco, dijo en voz baja, como si esas 3 palabras pudieran borrar años de engaño. Como si el amor fuera una excusa y no un arma. Sé que lo amas, respondí con voz tranquila pero gélida. Pero el amor no justifica la crueldad, Marcus. Lo que tú y Christian hicieron no fue un error. Fue calculado. Fueron decisiones deliberadas, tomadas para destruirme por conveniencia, asterisco. Estuvo tanto tiempo en silencio que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. Por si sirve de algo. Creo que Christian te subestimó desde el principio. Vio lo que quería ver, una mujer a la que podía moldear y controlar. Nunca te diste cuenta de lo fuerte que eres en realidad. No, acepté en voz baja. No se dio cuenta. Y ese fue su mayor error, asterisco. 2 años después del divorcio, Meridian Capital Partners no solo estaba de pie, estaba volando. Nuestra base de clientes se triplicó, las ganancias alcanzaron récords y las nuevas oficinas en Chicago y Los Ángeles nos transformaron en una presencia nacional. Rebecca apareció en la portada de Financial Weekly, reconocida como una de las mujeres más influyentes del sector financiero. Pero mi victoria personal llegó un martes cualquiera, cuando mi asistente anunció con un tono de excitación apenas disimulada. Señora Morrison, hay un tal señor David Chen aquí para verla. Dice que se trata de una oportunidad de negocio que le resultará muy interesante. Resultó que David Chen era el hermano de Sarah Chen, la detective privada que me había ayudado a desmantelar las mentiras de Christian. A diferencia de su hermana, David se especializó en adquisiciones corporativas. Su trabajo consistía en comprar empresas en quiebra y revenderlas para obtener ganancias, un tiburón que se alimentaba de sus debilidades. Creo que querrás echarle un vistazo a esto asterisco, dijo, deslizando una carpeta sobre mi escritorio. En sus ojos había un brillo casi imperceptible de satisfacción. Abra la carpeta. Allí estaba, Morrison Investment Group, oficialmente a la venta. Los números contaron la historia. Una empresa hemorrágica sin inversores, con la reputación hecha jirones. ¿El precio de venta? 12 millones. Teniendo en cuenta los activos y contratos restantes, explicó David, inclinándose ligeramente hacia adelante, es un negocio sólido para alguien que sabe cómo reconstruir una marca rota, asterisco. 12 millones. Una miseria en comparación con lo que había acumulado desde el acuerdo de divorcio. Y sin embargo no tiene precio por lo que representó, la última jugada de un juego que Christian nunca supo que estaba jugando. David se reclinó en su silla y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Ah, y una cosa más. No tienen idea de quién es el comprador. Le devolví la sonrisa. Y entonces, con una calma que solo saben tener los que ya han ganado, cogí el bolígrafo. La sonrisa era aguda, calculada. Perfecto, dijo mientras el bolígrafo rascaba el papel con una finalidad casi ceremonial. Sigamos así. David se cruzó de brazos, su tono bajo y estratégico. Lo representé a través de una empresa fantasma. Para ellos, no es más que un grupo de inversores anónimos. La imagen que se formó en mi mente el rostro de Christian cuando descubrió quién, de hecho, había comprado su joya, su legado, fue tan deliciosa que casi me hizo reír. Casi. El trato se cerró sin ningún problema, más rápido y más limpio que cualquiera de las mentiras que Christian había dicho jamás. Morrison Investment Group se convirtió oficialmente en una subsidiaria de Meridian Capital Partners, absorbida por el imperio que yo había construido sobre los escombros que él dejó. Y cuando se firmó el último documento, sentí algo que no había experimentado en años, un cierre genuino. Mejor que la terapia. Mejor que la venganza. Era justicia silenciosa, la que no necesita gritos para ser escuchada. Christian llamó el día en que se anunció públicamente la venta. Estaba de pie junto a la ventana de mi oficina, observando cómo la ciudad brillaba cuando su nombre apareció en la pantalla del teléfono. Por un momento pensé en ignorarlo. Pero la curiosidad, esa deliciosa traidora, era más fuerte. Respondido. Verano. Su voz era hueca, despojada de esos tonos ensayados que antes lo cubrían todo. Acabo de descubrir quién compró la empresa. Felicitaciones por la venta, respondí, manteniendo mi tono ligero. Profesional.
Escuché que obtuviste un buen precio considerando, bueno, todo. ¿Por qué? La palabra salió de él como un corte en carne viva y dentada. Ya me has quitado todo. ¿Por qué eso también? No te quité nada, Christian, dije en voz baja, mientras me recostaba en mi silla, centrado, imperturbable. Simplemente dejé de dejar que me lo quitaras. Él había construido esa empresa durante nuestro matrimonio. Bienes comunes. La mitad siempre fue mía. Ahora era todo mío. Justo. Cuadro por cuadro. No entiendes lo que esta empresa significó para mí, su voz tembló, la ira dando paso a algo parecido a la desesperación. Oh, lo entiendo perfectamente, respondí secamente. Fue tu validación, tu prueba de éxito, tu legado. De la misma manera que se suponía que nuestro matrimonio me definiría a mí, excepto que intentaste destruir el mío mientras construías el tuyo con mentiras. Ahora estoy reconstruyendo lo que queda del tuyo con la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. Hasta que finalmente preguntó casi en un susurro. ¿Qué vas a hacer con ella? Transformarlo en algo que no necesite fraude para sobrevivir. La integración de Morrison en Meridian requirió 6 meses de arduo trabajo. Mantuvimos a los mejores empleados, clientes confiables y la sólida estructura financiera que alguna vez hizo viable a la empresa. El resto, la arrogancia, la cultura tóxica, la vieja guardia que había prosperado bajo el reinado de Christian, fue desmantelado pieza por pieza, como un tumor al ser extirpado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando profundicé en los registros financieros. El hombre que alguna vez había gobernado a millones, que se creía intocable, estaba al borde de la bancarrota. Ahogándose en deudas, liquidando activos para mantenerse a flote. ¿Tu reputación? Radioactivo. Nadie en el mercado se atrevió a asociarse con él. Los mismos compañeros que antes se inclinaban a sus pies ahora cruzaron la calle para no ser vistos a su lado. Marcus, siempre el superviviente, había salido un poco mejor. Había aceptado un modesto trabajo como consultor después de distanciarse de Christian durante el escándalo. Pero sus días de riqueza e influencia habían terminado, al igual que la ilusión de control que había definido sus vidas. Mientras tanto, yo estaba en mi oficina, mirando el horizonte que alguna vez había sido un sueño lejano, y entendí algo simple pero profundo: la justicia no siempre es un trofeo exhibido con fanfarria. A veces es solo la tranquila satisfacción de ver cómo el mundo se adapta mientras finalmente avanzas en paz. Marcus se había mudado a California, abrió una pequeña consultoría y estaba tratando de reconstruir una versión más discreta de su antigua vida. Después de todo, una elección acertada. Sus juicios y sus alianzas siempre han sido su talón de Aquiles. En cuanto a mí, floreció en todos los sentidos que antes parecían imposibles. El ático, que alguna vez fue una jaula dorada, se había convertido en mi refugio. Mis empresas generaron más ganancias de las que Christian jamás hubiera imaginado. Y por primera vez en años, respiraba sin esperar la siguiente puñalada por la espalda. Pero la vida, como siempre, decidió que mi historia aún no estaba completa. Fue en un evento benéfico de esos que brillan con falsete de la alta sociedad, donde una vez me quedé en silencio junto a Christian, sonriendo al orden. Esta vez, sin embargo, estaba ahí para mí. Y fue entonces cuando conocí al Dr. James Michey, un cirujano pediátrico de Mount Sinai, recientemente divorciado, con ojos que llevaban el peso silencioso de alguien que había visto demasiado sufrimiento como para dejarse impresionar por el dinero o los títulos. Entonces usted es la mujer que derribó al Morrison Investment Group, dijo, más con curiosidad que acusación. Soy la mujer que sobrevivió a Morrison Investment Group, corregí con una pequeña sonrisa. ¿Hay alguna diferencia? Me estudió por un momento, sus ojos grises agudos pero compasivos. Me lo imagino. Esto debe haber requerido una fuerza extraordinaria. Fue la primera vez en años que alguien reconoció lo que había soportado, no solo lo que había logrado. La mayoría vio el ático, los titulares, el éxito, no las ruinas por las que me había arrastrado para llegar allí. Pero James lo vio. Vio a la persona, no la actuación. Terminamos hablando durante 3 horas después de que terminó el evento oficial, mucho después de que los demás invitados desaparecieran. Me habló de su trabajo, las largas jornadas, la presión de tener la vida de los niños en sus manos y el matrimonio que se había derrumbado bajo ese peso. Le hablé de la reconstrucción de una empresa nacida de la traición,
de lo que era dudar de todos tus instintos hasta que aprendes a confiar en ellos nuevamente. Cuando el equipo empezó a recoger las mesas, preguntó: ¿Te gustaría cenar alguna vez? Un lugar tranquilo donde podamos hablar sin que el público haga como si no nos oyera. Por un segundo casi dije que no. Después de Christian, la idea de dejar que cualquier hombre volviera a acercarse a ella le parecía como someterse a una cirugía cardíaca sin anestesia. Pero había algo diferente en James. Su sinceridad no fue ensayada. Fue firme. Real. Conquistado. Debo advertirte, dije medio en broma, medio en serio. Vengo con equipaje, escándalo público, problemas de confianza, un exmarido que trataba el matrimonio como una transacción comercial y la costumbre de hacer verificaciones de antecedentes antes de la segunda cita. Él sonrió. No esa sonrisa pulida de alguien que practica su encanto frente al espejo, sino algo genuino. Abierto. Humano. Genial, respondió, tómalo. De esa manera me verás venir. Y por primera vez en mucho tiempo me reí. No la risa frágil que usó para enmascarar el dolor, sino algo honesto. Algo que sonó como el comienzo de una nueva historia. No se construye sobre la venganza o la supervivencia, sino sobre la paz. Tengo deberes de emergencia, admitió James con una sonrisa tímida. Trabajándose en el trabajo durante 12 horas seguidas. Y una exesposa que le dice a cualquiera que quiera escuchar que elegí su carrera antes que ella. ¿Quieres comparar el equipaje en la cena del viernes? Me encontré devolviéndole la sonrisa. En verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Suena perfecto, respondí. Y por primera vez así fue. Más tarde me encontré inmóvil en el baño de mi ático, con los dedos agarrando un test de embarazo con 2 líneas rosas que no dejaban lugar a dudas. El mundo parecía girar mientras emociones contradictorias chocaban dentro de mí, incredulidad, miedo, alegría tan intensa que dolía. Después de años de que me llamaran defectuosa, de que me dijeran en el tribunal que mi cuerpo era incapaz, después de un marido que me robó incluso la posibilidad de elegir, aquí estaba la prueba de que la vida, en su cruel y hermosa ironía, tenía otros planes. James y yo habíamos tenido cuidado. Metódico. Nuestra relación había florecido lentamente anclada en una honestidad que nunca antes había conocido. Nunca me obligó, nunca compitió, simplemente escuchó cuando una noche le confesé que tal vez algún día quisiera ser madre. ¿Tu respuesta? Una sonrisa tranquila y un cuando estés listo, estaré aquí. Bueno, entonces. La vida, al parecer, tenía prisa. ¿Verano? Su voz, procedente de la habitación, era un refugio seguro. Tan firme que casi me hizo dudar de lo que vi en mis propias manos. Abrí la puerta, todavía sosteniendo el test, medio convencido de que todo era solo un sueño del que despertaría en cualquier momento. Sus ojos pasaron de mi cara a mis manos temblorosas y luego de nuevo a mí. La preocupación inicial se desvaneció y fue reemplazada por algo más profundo. ¿Asombro? ¿Felicidad? Algo que hizo que mi pecho ardiese. Eres... Empezó pero se detuvo, dándome espacio para encontrar las palabras. Estoy embarazada, susurré finalmente la frase saliendo frágil y al mismo tiempo, cargada de un peso sagrado. Después de todo, después de Christian, después de todas las mentiras, estoy embarazada. En 2 pasos estuvo a mi lado, envolviéndome en sus brazos con una dulzura que casi me desgarra. No fueron brazos que me sostuvieron, sino que me sostuvieron. ¿Cómo te sientes? Preguntó en voz baja, como si temiera romper el momento. Aterrada, confesé riendo entre lágrimas que ya corrían. Y eufórico. Y vengado, de alguna manera. Como si el universo hubiera guardado este chiste solo para mí, en el momento exacto. Él sonrió contra mi cabello, su voz era un murmullo confiado. Entonces creo que el universo acertó por una vez. Y lo hizo bien. Cuando Emma Rose Michey nació una mañana nevada de febrero, pesando 7 libras, con una melena de cabello oscuro y la barbilla testaruda de su padre, finalmente entendí lo que era ganar. No estaba en los extractos bancarios, ni en los fallos judiciales, ni en el morboso placer de ver cómo el imperio de Christian se desmoronaba bajo su propio veneno. La verdadera victoria fue ese pequeño ser perfecto en mis brazos,
La prueba de que había sobrevivido a todo lo que había intentado destruirme y que había emergido no solo intacto, sino más fuerte, más sabio, capaz de un amor que ninguna traición podría empañar jamás. 6 meses después, mientras Emma dormía en su cuna, James se arrodillaba en el jardín del ático, no con un diamante resplandeciente ni un espectáculo para las redes, sino con una sencilla alianza de oro, herencia de su abuela, y la promesa de pasar su vida siendo digno de la confianza que finalmente había decidido entregarle. Nos casamos allí mismo, entre flores y las pocas almas que habían quedado cuando mi mundo se derrumbó. Sin pompa. Sin rendimiento. Solo nosotros y la certeza de que esta vez fue para siempre. Christian y Marcus, por supuesto, no recibieron ninguna invitación. Supe algún tiempo después que se establecieron en Portland. Marcus dirige una pequeña consultoría, Christian, irónicamente, como un analista promedio en alguna empresa oscura. Vivían juntos abiertamente, pero su reputación había sido gris durante mucho tiempo. ¿Y si eres sincero? Te deseo paz. Porque la venganza más dulce no es la ruina ajena, sino la propia felicidad, y la mía, Dios mío, fue abundante. Si esta historia te resuena, recuerda, las cicatrices no definen el futuro. Simplemente demuestran que has sobrevivido lo suficiente como para merecerlo.